Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, bienvenidos a otra emisión más de este programa que hablamos de política nacional, de movimientos sociales y de todos varios temas que están ahí en el ámbito del país y que son muy importantes. Y bueno, en este espacio también nos encanta hablar sobre temas de sindicato y de trabajadores y trabajadoras. Y para ese tema, estos días ha estado muy fuerte el tema de las elecciones en el país, que desde mi particular punto de vista es dos caras de una misma moneda. Primero, por un lado, las elecciones en el sindicato de petróleos, en el cual un candidato muy señalado, que está ahí cercano a las viejas estructuras de Romero de Champ, gana con una amplia mayoría de 1 a 9 votos de diferencia, obteniendo casi 44,000 votos, y el más cercano tenía, si no estoy recordando, 4,000 votos, ¿no? Es una abismal diferencia. Un ex senador priista, también hay que mencionarlo. Y por otro lado están las elecciones del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, CINTA, en Silao, Guanajuato, por la compañía General Motors. Un sindicato que dijo no al control de la CTM, dijo no a estas viejas prácticas charristas, y con más del 78% de sus 5,000 trabajadores ganan la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Para analizarlo, sin duda, en el mundo del sindicalismo, es importante que diferentes puntos de vista lo podamos contrastar. Es para eso que el día de hoy estamos platicando con Nahum Monroy. Nahum, ¿Qué tal, Jesús? ya conocido aquí de Revolución de las Conciencias y especialista en algunos temas laborales, y con la compañera Angélica Ramos, trabajadora de la paraestatal Pemex y miembro del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana. Bienvenida, Angélica. Gracias, buenas noches. Bueno, voy a empezar muy directamente. ¿Qué significa el triunfo de Aldana en Petróleos Mexicanos en esta última elección que acaba de pasar el 31 de enero? Angélica, voy a empezar contigo. ¿Qué significa esta elección de Aldana? Pues es la continuidad del mismo sindicato que ya viene en Pemex desde hace muchos años. A fin de cuentas, bueno, para contarte un poco más de cómo se desarrollaron las elecciones y las diferencias que hubo, porque puede parecer una derrota total, pero pues la verdad es que sí hubo muchos cambios. Simplemente yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar a Pemex, para elegir a nuestros representantes, a nuestros delegados, todos eran votaciones a mano alzada. Ellos podían ver quién votaba por quién. O sea, incluso una vez me tocó que un compañero lo oí perfectamente diciéndole a otro compañero: vas a ten cuidado porque te acabo de ver que votaste por la otra planilla. O sea, no era, no se me hacía algo democrático. A fin de cuentas, a partir de la reforma laboral, ya es una votación secreta. Ya mínimo podemos ir poner nuestro papelito en la urna, ya es algo. Otro caso es que a fin de cuentas los trabajadores no podíamos votar por nuestro secretario general, podíamos votar solo por nuestro secretario de la sección. Así es. Entonces era a fin de cuentas un consenso de cada secretario que ellos votaban por el secretario general. Y pues obviamente a nosotros nunca nos había tocado esto, entonces nos pudimos registrar. Había gente de la Secretaría del Trabajo ahí en las instalaciones de Pemex y uno pasaba, se registraba y ya es a través de un voto electrónico. Y a fin de cuentas ese día pues ya no pudimos votar por primera vez de esa manera. Yo veía a muchos compañeros ya un poco más grandes que yo, que a fin de cuentas sí, sería la primera vez, pero tampoco ya les importaba tanto. Ya no siento que hubiera mucha implicación en mi caso, digo, que son las oficinas de aquí de la Ciudad de México, ¿no? En Pemex, a fin de cuentas, tiene instalaciones en todo México, pero aquí las de la ciudad, la verdad es que hubo campaña, pero nada más para Aldana. Entonces, también eso es algo
que digo, de los otros candidatos eran muchísimos y pues no los conocíamos, por ejemplo. O sea, ese es el problema también de Pemex, que si hay alguien que es de Ciudad Madero o si hay alguien que es de Veracruz o de Tabasco, pues no se va a conocer en todo Pemex. Entonces, obviamente la fuerza mayor la tenía Ricardo Aldana, porque él ya es obviamente que por sus antecedentes de haber estado con Romero Deschamps, tenía la mayor visibilidad, vamos a decirlo así. Obviamente era imposible para todos los candidatos hacer campaña, aparte fue un periodo muy corto. Así es. Angélica, hubo 25 candidatos y por día, una semana antes del 31 de enero, estuvieron participando 5 candidatos por día en las mañaneras de Andrés Manuel, un espacio donde a nivel nacional te ve todo mundo, para bien y para mal, y que fue un foro muy interesante. Pero hoy por ahí algunas críticas donde se dijo que el gobierno federal estaba jugando a favor de algunos candidatos y que en realidad pues este foro de las mañaneras pues no implicaba en realidad gran cosa, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Tú cómo viste esa situación? Pues mira, estuvo muy bien que hayan hecho eso, que hayan dado esa oportunidad. Siento que sí, digamos que era la única forma, a fin de cuentas, porque te digo, era imposible que todos esos candidatos estuvieran presentes en todos los centros de trabajo. O sea, o sí pudieran haberlo hecho, pero tal vez un periodo más largo para la elección. Y también, obviamente, se necesitaba un presupuesto, o sea, porque tenía que, ahora sí que, como si fuera campaña presidencial, tenían que estar en todo México. Hay terminales de Pemex en todos los estados de la República. Tenían que casi hacer el trabajo que hizo Andrés Manuel de recorrer todo México. Claro. Entonces, obviamente, a fin de cuentas, como la mañanera es un espacio muy visto y muy accesible, pues fue algo positivo, pero no alcanza para las viejas costumbres, las viejas mañas. Te digo, hay muchos aspectos, o sea, no siento que los petroleros estén realmente tan unidos. Hay unos que ya es como por inercia que están con el candidato pues, oficial que ha sido toda la vida. O sea, simplemente en mi sección ha habido un candidato que ha estado muchos años. O sea, entonces los trabajadores tal vez hasta ya están acostumbrados, digámoslo así. Entonces, esto tal vez fue una sacudida, pero no para una cierta generación, tal vez para una generación que viene. Digo, a fin de cuentas, lo que concluyo es que ese es solo el primer paso. O sea, que estuvo muy bien, que es el primer paso ya hacia la democracia, pero falta mucho. O sea, falta que las candidatas... me acuerdo de una candidata que, digo, es más mediatizada porque ella es senadora por parte de Morena. A fin de cuentas, yo no veo que haya hecho campaña en mi sección, por ejemplo. Entonces, también así, pues no veo cómo quería ella ganar o cómo querían los otros ganar, sino esto es un trabajo de largo aliento, entonces no se podía. Digo, es el primer paso, pero falta mucho, falta conciencia, falta trabajar ahora sí que trabajar junto con los trabajadores de Pemex. Claro. Nahum, tú como analista, ¿qué consideras que significa este proceso de elección que acaba de pasar en el sindicato de Pemex? Recordemos que es un sindicato con un poco más de 90,000 trabajadores, que efectivamente, como Angélica lo menciona, está en todas las partes del país y que aparte, hay que mencionarlo, tal vez sea la elección más importante, hablando de sindicatos, a la que Andrés Manuel y el gobierno de la 4T le tenía mucho encargo político esta situación. Dejaba mucho en evidencia qué había pasado con su reforma laboral de 2019. Aún, ¿tú cómo ves? ¿Qué acaba de pasar? A mí me parece que la victoria de Ricardo Aldana representa la reafirmación de una burocracia sindical muy poderosa que lleva muchas décadas controlando a un sindicato muy importante. Desde mi punto de vista, el sindicato petrolero es el sindicato más poderoso que tiene el país. Es un sindicato que, como yo lo mencioné una vez, no solamente tiene acceso a contratos a través de la histórica cláusula 36 que se estableció en el gobierno de López Portillo, se establecía que diferentes secciones del sindicato podrían ser partícipes de contratos con Pemex. Entonces, muchas secciones sindicales son poseedoras de acciones, de bienes de capital,
de plataformas, de zonas de perforación. Es una burocracia sindical muy poderosa que durante muchos sexenios sofisticó una forma para controlar a los trabajadores. Hace rato comentábamos, por ejemplo, con Angélica, la forma en la que los dirigentes sindicales históricamente han dividido a los trabajadores que son de base con los que son transitorios. Hay un cúmulo enorme de trabajadores en Pemex que son transitorios, que pagan cuotas sindicales, que forman parte de una planta y sin embargo no tienen los mismos derechos y están mucho tiempo esperando a que puedan ser basificados y puedan adquirir estos derechos. Y la burocracia al mismo tiempo se vale de estos grupos para poderlos controlar y para poderlos mantener divididos. Es una forma, diría yo, Jesús, muy sofisticada. Además estamos hablando que a diferencia de otros sindicatos, es un sindicato que controla una zona, un sector estratégico de la economía y que al mismo tiempo le da acceso a recursos enormes. Yo diría, nosotros vemos, por ejemplo, en el sindicato minero, en el sindicato de maestros, también grandes peces gordos del sindicalismo que nos recuerdan a un Jimmy Hoffa de estos mafiosos sindicales. Pero hay algo más especial en el sindicato petrolero, que es que muchos de los dirigentes petroleros en la historia llegaron a acumular grandes fortunas porque llegaron a ser contratistas, como la quina. Ahora todo el mundo dice Romero de Champs, pero nadie se acuerda que antes de la presión de Romero de la quina, Romero de Champs era parte de este mismo grupo y tal parece que forma parte de una cofradía que se van heredando el poder porque es un grupo que sabe cómo funciona el sindicato, es un grupo que al mismo tiempo tiene conexiones con el poder político y que forma parte de este clásico sindicalismo corporativo que integraba a los trabajadores al partido de Estado durante mucho tiempo y los dirigentes sindicales lo decían sin pudor, pues eran militantes del PRI hasta la fecha, ¿no? Son senadores. Claro. De hecho, yo recuerdo que en la sede de mi sección fue el cierre de campaña de Miquel Arriola, que era el candidato, ¿no?, al gobierno de la Ciudad de México, y obviamente a varios de mis compañeros transitorios los obligaron a ir. Eso es una práctica que se hacía mucho de que los transitorios tenían que pasar lista a todos los eventos del PRI para que efectivamente les pudieran dar un contrato después. Entonces siempre estuvo muy ligado al PRI. Ahorita ya siempre que pedimos algo o no sé, solicitamos algo, casi nos dicen con cara, no, pues no, es que ahora el gobierno ya no hay buena relación entre el gobierno y el sindicato, o sea, entre la empresa y el sindicato, y ya no puedes tener tal cosa, o ya no puedes esto. O sea, como que nos están diciendo, ya ven, o sea, como está ahora este nuevo gobierno, ya no les damos tal o cual cosa. O sea, se siente como una presión. Bueno, yo personalmente así lo siento. Y bueno, eso a mí me deja en shock, eso de que tenga que ir a los eventos del PRI. O sea, obviamente están realmente ligados y que sea esa presión, porque a fin de cuentas, yo soy de planta y digamos que cobro cada catorcena, pero a nuestros compañeros transitorios obviamente necesitaban esos contratos y pues sí, o sea, un compañero con el que trabajaba igual me dijo, fuimos al meeting de Miquel Arriola, o sea, tuvimos que estar ahí. O sea, otra compañera fue al meeting al cierre de campaña de Peña Nieto en el Estadio Azteca, o sea, ahí inflando globos. O sea, es ridículo para mí. Claro, tal vez, y yo regreso un poco al tema de la reforma laboral de 2019, porque tal vez eso era uno de los puntos desde los 70, desde esta tendencia democrática de los 70, que se ha buscado mucho, esta democratización de los sindicatos. Y la reforma del 2019 iba más por ese tema, ¿no? Buscar esta idea de que con voto libre, secreto, personal y general se podía cambiar los sindicatos. Y a mí me parece que hay que centrarnos en eso. No, democracia no es solo votar, y democracia, un voto en sí, no es la panacea tampoco para estructuras sindicales tan añejas, tan corporativas y tan bien trabajadas como el Sindicato de Petróleos, que es el claro ejemplo del corporativismo de siempre, ¿no? O sea, por ahí habría que decir, ¿no? Todo el mundo alaba las figuras de Cárdenas, pero Cárdenas es padre del corporativismo. O sea, jala estas estructuras obreras a beneficio del gobierno, del partido del Estado, ¿no? Entonces, habría que mencionar también que el sindicalismo sufre mucho de eso y que la reforma del 2019, esa era tal vez una de sus virtudes,
desde este punto de vista, y con eso quisiera ir al tema de General Motors, pero no, Juan, antes de eso. Sí, hay muchas cosas de tela de donde cortar en torno al sindicato petrolero. Muchos compañeros tendrán esa experiencia, pero yo agregaría algo más. En el sindicato petrolero algo es muy importante y es que esta burocracia sindical que durante mucho tiempo estuvo al amparo del PRI y que se personificó a través de figuras como La Quina o Salvador Barragán Camacho, Claro. que eran personajes muy importantes de Ciudad Madero. Eran al mismo tiempo al interior del sindicato, porque es otro elemento que debemos agregar, también tenían popularidad. Son figuras que crecen bajo una ideología. En el sindicato petrolero, el sindicato petrolero es un sector en donde permea mucho la ideología nacionalista. Y yo sería muy crítico en torno a esto porque a mí me parece que eso surge a raíz de la expropiación petrolera. A mí me parece que el tema de la expropiación petrolera que se da en el 38, esa bandera la ganó más el Estado que los trabajadores y fueron relegados en torno a fueron olvidados dentro del sindicato petrolero que quienes verdaderamente sufrieron y lucharon por la expropiación petrolera, combatiendo a los intereses de las corporaciones británicas y norteamericanas, con huelgas, con muertos, con encarcelados, fueron los trabajadores petroleros. Claro. Y el hecho de que el Estado se haya agenciado esa bandera hizo posible que muchos dirigentes petroleros como La Quina u otros integraran a los trabajadores bajo esta ideología de somos la familia petrolera. Y la familia petrolera, tú eres diferente a un trabajador que está afuera o un trabajador que no tiene los mismos derechos sindicales. Nosotros somos la familia petrolera, incluso al grado de hacerles creer que existe comunión de intereses entre un trabajador petrolero y el director general de la administración. Entonces, yo creo que eso también es parte de una clave. Perdón, que me extienda. Hace rato comentábamos algo con Angélica muy importante, que es también la conciencia de clase que se da en este sector. A mí y es un hecho real. Una vez un compañero me confrontaba, me decía, no, es que el chavismo es algo únicamente que se impone. Yo digo, no, también es algo que genera un consenso o que también tiene un consentimiento de cierta forma de los trabajadores, porque el trabajador, y creo que ahí Angélica puede decir mucho, el trabajador petrolero también es un trabajador que tiene salarios y prestaciones muy por encima de un trabajador promedio, de un obrero en la industria. Sí, es correcto, es lo que comentábamos antes del programa, que a fin de cuentas todos los beneficios, el salario, todas las prestaciones que tiene un trabajador petrolero, obviamente le permite un nivel de vida superior a cualquier trabajador. Entonces, a fin de cuentas, ya no existe esa conciencia de clase, ya no se sienten efectivamente como obreros, como trabajadores. Ya es, como dices tú, es ya como si fueran otras personas. Digo, ahí yo quisiera recalcar una cosa. No es que en sí que malos salarios den conciencia de clase, ¿no? O sea, también estamos hablando de que todos los trabajadores deben tener buenos salarios, ¿no? Salarios como los de Pemex o más, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el salario muchas veces genera en las y los obreros una situación de desclasamiento. Así es. No me identifico con los sectores más pobres del proletariado, por lo tanto, yo no soy proletariado, ¿no? Exacto. Eso creo que tendríamos que recalcarlo porque si no podríamos irnos por un discurso fácil de el dinero nos hace menos... un discurso neoliberal, ¿no? Que se decía que como entonces eres privilegiado, vamos a quitarte a los que sí tienen. Claro. Sí, no, para nada. No estamos diciendo que se les quite a los petroleros. Obviamente que más quisiéramos que todos los trabajadores pudieran tener ese nivel de vida, que sería lo primordial, pero digamos que esto es una consecuencia que ha sucedido en Pemex. Como dices tú, no es la excepción, no confirma la regla. No se sienten encontrados. Bueno, y de ahí quisiera saltar al tema de General Motors, ¿no? Es la otra cara de la moneda, me parece, de la misma reforma del 2019, donde a partir, ahí sí, de estructuras muy añejas, se va, ¿no? Este sindicato por fin ya puede tener elecciones libres y le quita la titularidad a la CTM. Pero vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos con ese tema, el tema de General Motors, Silao y el Sindicato Independiente de la Industria Automotriz. Amigas, gracias por seguir aquí acompañándonos en un tema tan interesante como las elecciones que acaban de pasar en el Sindicato de Petróleos y el tema de las elecciones en Silao, Guanajuato, en la compañía General Motors. Un ejemplo de sindicalismo independiente.
Pero por ahí tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Gómez Everardo nos manda saludos cordiales desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos, yo creo que del 2032 compañeros de allá. David Vega, saludos a Nahum, de las personas más brillantes que conozco. David Vega, ahí, compañero. Manuel Guzmán, saludos a los ponentes del Estunam. Ok. Bueno, también tuvimos ahí, nuestros operadores ahí pusieron una encuesta y les preguntaron a varios si la reforma laboral del 2019 ha cambiado la situación de los trabajadores en México, y el resultado que tenemos en esta pequeña encuesta es que sí. Muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que efectivamente puede ser que algunos trabajadores no vean en lo inmediato un cambio, pero en otras estructuras mucho más rígidas, en este caso la CTM, que tuvo durante 20 años el contrato colectivo de trabajadores de la General Motors en Silao, por fin se lo quitaron. El pasado, si no estoy mal recordando, 3 de noviembre, De febrero. perdieron, el contrato pierde vigencia el pasado 3 de noviembre de 2021 y se van 5 sindicatos en 5 propuestas de sindicatos que estaban ahí, que se habían construido en Silao, Guanajuato, en la General Motors, se van a elecciones el pasado 3 de febrero a las elecciones y resulta ganador el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz. Es un sindicato independiente, un sindicato muy, muy aguerrido y un sindicato que es presentado ahí como el gran victorioso contra el poderoso de la CTM. Ahora voy a empezar contigo. ¿Cómo viste esta situación? Muy importante, es un ejemplo que hay que poner, que hay que subrayar y hay que replicar, porque las votaciones las gana el Cintia con 76% de participación. Es avasallador, pero además hay un trabajo de base previo que los trabajadores hacen. Su secretaria, esta Alejandra Morales, así es. Es una trabajadora que, bueno, que está en la sección de pintura en el turno nocturno. Se ve cómo hay una comunión, hay un trabajo de información de un núcleo que se organiza a través de la Casa de Obreros del Bajío hacia el conjunto de la planta para inicialmente, como tú lo señalas, rechazar el contrato colectivo y luego pues lanzar su propio sindicato. Es un proceso que viene, claramente se ve cómo cuenta con la simpatía y además algo que ellos están señalando es que van a plantear otro contrato colectivo, porque el que tenían en General Motors, el salario está muy por debajo del promedio del sector automotriz y ellos quieren poner como ejemplo Nissan Cuernavaca o el contrato que tienen en Puebla, el Volkswagen Puebla, que para ellos son referentes, ¿no? Y bueno, ahorita lo que están señalando es que van a, por supuesto, pedir el incremento de salario, vales, mayor tiempo de comida y, entre otras cosas, un mejor trato al obrero. Hay muchas quejas de acoso sexual hacia las mujeres, acoso laboral, maltrato, una serie de vejaciones. Y por último, yo diría que también el proceso, yo creo que hay que señalar que el proceso mediante el cual ellos pueden, porque se dice muy fácil, ganaron un sindicato independiente, pero yo creo que hay mucho trabajo de por medio, muchos trabajadores que fueron boletinados, excluidos, porque el sostenimiento de la CTM también se lleva acá por parte de la empresa, y creo que también es un referente para mí en el caso directo a Matamoros. Es el caso, Matamoros también es un sector de automotriz y en el que se han reproducido esas mismas prácticas, quizá por el entorno geopolítico que hay una dominación más directa de la derecha, de la frontera, etcétera. Pero bueno, creo que este ejemplo de Silao es muy notable y hay que ponerlo como ejemplo para replicarlo en otras latitudes, ¿no? Angélica, ¿tú cómo ves este proceso de los sindicatos independientes? ¿Y tú sientes que hay alguna relación con Pemex, con estos resultados sindicales que también se tuvieron aquí? Pues justamente siento que que es muy distinto, porque a fin de cuentas ahí sí tenían realmente muchas peticiones en el caso de General Motors. En cambio, en Pemex, honestamente, el contrato colectivo que ya existe y que ha existido desde hace mucho es muy bueno, la verdad. Entonces, obviamente, no había tantos reclamos, o sea, no hay nada que... simplemente estoy pensando de qué cláusula podríamos cambiar, quitar, para nada. Entonces, obviamente es algo muy distinto. Tal vez también por eso influyó el resultado, que a fin de cuentas la gente dice, bueno, si ya estamos bien, pues sigamos bien. O sea, la continuidad, ¿qué es lo que quieren? Continuidad y punto. Entonces, por eso es el contraste, ¿no? Con Silao. Claro, a mí me parece muy interesante el mencionar que se le puede quitar, me parece que el Cintia
es el claro ejemplo que se puede quitar el control de los sindicatos a los de siempre. Sin embargo, creo que comparado con Pemex, podemos tener varios ejemplos muy interesantes de la estructura de Pemex. Es, primero que nada, muy antigua, muy poderosa y con muchos recursos. Y no es que la CTM no los tenga, la CTM tiene la misma cantidad de recursos, pero si atacas a algunos sindicatos que son un poco menores, en este caso los 5,000 trabajadores que tenía esa sección de Silao, es posible tener estas pequeñas victorias, pero entre más grande se vuelve la estructura es más difícil llegar a no en el discurso de la democracia, porque también me parece que Angélica toca un punto muy acertado. No estaban hablando en Pemex de mejores condiciones laborales, estaban hablando de democracia. Exacto. Y suena muy terrible esto, pero a un trabajador que toda su vida ha vivido teóricamente bien, tú le dices, oye, ¿te va a llegar democracia? Dices, pues no me interesa. No me interesa tener democracia porque mis condiciones económicas están estables. Claro. ¿No? Esta estructura ha funcionado. Y efectivamente yo voy con la misma línea. En la industria automotriz es una situación totalmente diferente porque primero es una industria altamente explotante. O sea, hay muchísimos casos de plantas automotrices que violan derechos laborales a sus trabajadores y ya no hablamos de los derechos, los laborales son humanos, pero los derechos humanos incluidos. Y hay una necesidad totalmente diferente del movimiento obrero en estas estructuras. Y me parece que ambas son expresiones de trabajadores que quieren mayor participación, pero parten de distintos procesos. Uno es económico y democrático y el otro es democrático con poco económico. ¿No? Sí, a mí me parece que en ambos casos, si podemos hacer una similitud, es que en ambos casos hay un proceso de desgaste del corporativismo sindical o de esas estructuras que veníamos viendo desde hace mucho tiempo. A mí, desde mi punto de vista, el ingrediente que falta es que el gobierno y el Estado dejen de sostener de manera definitiva estas estructuras sindicales, que verdaderamente la Secretaría del Trabajo haga su chamba y donde no hay procesos democráticos de ratificación de contrato colectivo o de dirigencia sindical, de verdad se reconozca y sean obligadas, porque ahorita se mencionaba, ¿no? En una entrevista decían, le preguntaban a los trabajadores comunes y corrientes, ¿qué es lo que crees que te ha servido más, la reforma laboral 2019 o la entrada en vigor del TEMEC en el apartado 12 que estipula que las empresas están obligadas a respetar los derechos laborales o van a ser sancionadas? Y la verdad, los trabajadores de General Motors decían, pues nosotros creemos que nos funcionó más el TEMEC, porque con el TEMEC la Casa Blanca y el Senado norteamericano se pronunciaron, porque si General Motors no aceptaba la democracia, entonces los productos no iban a ser exportados hacia Estados Unidos. Y en el caso de la frontera norte también hubo varios pronunciamientos parte del Senado, por ejemplo, en torno a la empresa Tridonex de Matamoros, que es una empresa muy poderosa, en donde les advirtieron. Entonces, a mí me parece que falta esa intervención. Y también, digamos, Ricardo Aldana, se ha señalado mucho que él estuvo en el caso Pemex Gate, en la época de Salinas. Sí, Salinas, y luego me parece que estuvo implicado cuando se le transfirieron recursos a la Bastida, ¿no? O sea, es algo, creo, más claro la responsabilidad de este tipo. Si verdaderamente existiera la voluntad, habrían carpetas de investigación o habrían elementos para poder llevar ante la justicia a este y otros personajes. Pero ¿qué es lo que falta? Ahí, desde mi punto de vista, se está estancando la transformación. La cuarta transformación, y nosotros lo estamos viendo en el terreno sindical. Y aquí va una advertencia, es que yo creo es más importante, que si no se terminan de liquidar estas estructuras, estos grupos de poder van a ser el punto de apoyo para el posible retorno de lo que queríamos. Porque ellos no han abandonado su militancia política en el PRI, no han abandonado sus nexos con los antiguos grupos de poder, con antiguos expresidentes, etcétera, etcétera. Claro. Angélica, no sé si tú considerarías correcto que estamos viendo un nuevo proceso en el sindicalismo, que estamos iniciando una nueva etapa en el sindicalismo, que posiblemente estemos hablando de democracia sindical, sí, pero no necesariamente de mejor sindicalismo. Y es muy interesante eso, desde mi opinión. ¿Tú, Angélica, tú cómo ves? Sí, a fin de cuentas, el trabajo de los sindicatos ha sido relegado, por ejemplo, en Pemex. O sea, simplemente ya como todo está, digamos, bien, ya no tienen por qué luchar, no tienen por qué otro tipo de
de tomar algunas acciones. A fin de cuentas, sí, tenían mucha militancia con el PRI, pero honestamente, ahorita también es una generación saliente, o sea, la verdad es que no siento que vaya a haber sucesores o sea, a fin de cuentas, jóvenes ni nada. Entonces también siento que es otra época y que a los trabajadores petroleros, no porque el sindicato les diga voten por el PRI, ya lo van a hacer. Antes tal vez sí, ahora ya no lo creo. Y nada más Claro. quería comentar algo. Justamente hablas del gobierno, entonces más específicamente de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que son los que tienen que estar ahí. Yo veía mucho como una de las candidatas siempre increpaba a la secretaria, ¿no? De Trabajo. A fin de cuentas, siento que la secretaria sí hizo su trabajo, porque ella sí ha trabajado justamente para esto de la reforma y siento que es el paso que ellos tenían que dar. Sin embargo, yo siento que los que tienen que dar el siguiente paso, o sea, no siento que estén estancados, más bien que apenas van a comenzar, son las bases, los trabajadores de a pie, los que tienen que tener más, no solo conciencia de clase, conciencia en general, y ponerse a trabajar, ponerse a hacer pláticas con los trabajadores. Siento que tal vez esta candidata, bueno, y ella creo que fue la que más hizo, porque hubo muchos que de plano ni los conocimos nunca. Entonces, siento que sí es necesario que ellos o incluso nosotros o jóvenes o otro grupo estemos muy unidos y muy activos, más bien. Eso es lo que siento que se necesita. Claro, me parece que ahorita estamos revisando que ahora ya sabemos en qué termómetro está Pemex. Por ejemplo, podemos saber que hay oposición, o sea, hay una oposición dentro de el sindicalismo de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Existen los contrarios, ¿no? Ya no hay esta idea de todos son por unanimidad. Pero también sabemos, me parece que eso ya es política obrera, que unidad. O sea, las oposiciones, los candidatos de oposición, si se hubieran juntado, hubieran sido mucho más competitivos. 25 candidatos, 24 contra 1, que era el tradicional, ¿no? Contra Ricardo Aldana hay 24 candidatos. Terrible, ¿no? O sea, no hay una política de diálogo. Ok, es la primera elección, faltan varias, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, este momento sirve mucho para que todos los trabajadores, dirigentes sindicales de secciones y de grupos y de diversos espacios, ramas obreras, platiquen y digan, bueno, ¿qué nos conviene? Porque ellos no tenían la posibilidad no sabían ni siquiera cómo se iban a aventar. Muchos candidatos, eso también hay que reconocerlo, seguramente se aventaron con una muy buena intención de buscar cierta democracia, pero pues no tenían un termómetro. Me parece que esa es valentía obrera, también muy interesante. Sí, a fin de cuentas es valentía porque, bueno, también ahorita no siento que tanto, pero antes sí había más represalias, ¿no? Y a fin de cuentas, también, es lo que te digo, es que es una empresa muy grande, entonces, te digo, si yo lo oía con mis compañeros, me dicen, es que el que trabaja en la refinería de Tampico, ¿qué va a saber de cómo son las condiciones de la petroquímica en Pajaritos? ¿Y qué va a saber de la terminal marítima en Topolobampo y de la terminal de Zapopan, o sea, y de la Ciudad de México? Claro. O sea, a fin de cuentas, de las oficinas de la Ciudad de México, que también es lo que le comentaba, está muy centralizado. O sea, aquí nosotros en Ciudad de México vemos cosas de las refinerías, de las terminales, y bueno, entonces es complicado, o sea, son realidades muy distintas. Una cosa es que yo trabajé aquí en Marina Nacional y otra cosa son compañeros que trabajaban en la refinería de Salamanca con los riesgos que había. O sea, yo me acuerdo que mi mamá trabajó en la refinería de Salamanca y sus compañeros les decían, no, cuando salgamos de aquí nos quitamos el uniforme de Pemex, porque era la época donde empezó lo de la guerra, esta de Calderón y todo eso. Había mucha violencia, o sea, ahí secuestraban a trabajadores petroleros, o sea, son realidades muy distintas en todo. Entonces, por eso los comentarios que hubo de mis compañeros era que obviamente me decían, el señor que vino hoy a hablar en la mañanera es de Tampico y luego, ¿y qué sabe de aquí? ¿Y qué va a pasar? ¿Y algún día se va a presentar aquí? O sea, era muy difícil. Entonces sí, obviamente como nunca efectivamente se había hecho campaña, no sabían, pero ahora sí ya tal vez se puedan hacer cambios, ¿no? Se puede hacer realmente una campaña. Claro, no. Y yo agregaría, en una y otra ocasión General Motors como en Pemex, me parece muy importante esto. Yo creo hay que reconocer
el esfuerzo que hacen los trabajadores por transformar. En el caso de los compañeros que constituyen Cintia General Motors, estamos hablando que tenían que hacer trabajo sindical después de 12 horas de trabajo. O compañeros que salen, la misma secretaria general sale a las 6 de la mañana de trabajar. Y los compañeros tenían que ir a la casa del obrero del Bajío. Entonces, sí hay, no, la conciencia no es como nos gustaría quizá, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás o todos los esfuerzos, el arriesgarte a que te boletinen, a que te despidan, a que te excluyan. Creo que eso en Pemex como en General Motors es igual, ¿no? Que la burocracia es muy poderosa para poderte excluir, para poderte sancionar. Y también me gustaría como resaltar que yo también estuve dando seguimiento. En Pemex hubo movimientos importantes en varias secciones. En Nanchital, que yo les envío un saludo a los compañeros de Mocasín, Movimiento del Cambio Sindical, la sección 11 tuvieron un movimiento importante contra el charrismo. Y bueno, perdieron, pero sí juntaron alrededor de 2,000, 3,000 votos que no son nada despreciables. Claro. No recuerdo cuántos votos juntaron, pero nada despreciables, y que habla de un proceso que se está gestando, ¿no? Que hay que observar y que no hay que despreciar, y hay que ponerlos como ejemplos, resaltarlos y potenciarlos. Hay que extender la solidaridad también con otros sindicatos, ¿no? Claro, me parece que este es un momento muy interesante para el sindicalismo mexicano. A mí me parece que es un parteaguas. Van a haber diferentes consideraciones. Me parece que el discurso de democracia puede que ya es una demanda que teníamos desde los 70, los sindicatos que estaban buscando democracia contra el corporativismo. Creo que se puede estar dando en este momento. Digo, estamos llegando 50 años tarde, desgraciadamente, pero se está dando la democracia en los sindicatos. Aún falta muchísimo, aún falta demasiado porque estas palabras sean realidad, pero ya creo que hay algunas cuestiones que podemos estar vislumbrando en algunos sindicatos. Pero también estamos enfrentándonos a un nuevo paradigma. Votar y democracia no significan cambios en nuestras estructuras sindicales. Y eso nos enfrenta a nuevos momentos de análisis como clase obrera. Ahí tenemos algunos saludos y comentarios. Buenas noches a todos los camaradas de Revolución de las Conciencias de Yolis Hernández. Saludos. Héctor Colón Salazar, saludos de Sud Notimex. Saludos y solidaridad con su huelga. Desafortunadamente ya van a cumplir casi 2 años en este febrero. Entonces, solidaridad, y pues esperemos que pronto haya una resolución a favor. Que esta San Juana ya deje de hacer estas tonterías que ha estado haciendo. También Juan Hernández nos manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos, Juan. Saludos al compañero. Nahum, Angélica, un último comentario, Angélica, que nos podamos ir. No, finalmente, recalcar que el trabajo de la Secretaría del Trabajo está hecho. El trabajo que viene es para nosotros, los compañeros, y sobre todo para los jóvenes, que somos los que estamos trabajando y los que todavía nos falta una larga carrera. A fin de cuentas, pues sí, en donde yo trabajo hay personas que ya tal vez no les importa porque están a 2 años, a menos de jubilarse. Entonces ya si les hablas de sindicalismo ya no les importa. Entonces siento que es muy importante. Ya está hecho el primer paso. Entonces siento que es necesario que los jóvenes nos pongamos a trabajar en esto, en el sindicalismo y en empezar ahora sí que con los nuevos que van entrando a concientizar y a informar y a reunirnos y a trabajar, punto. Claro, una gran responsabilidad de tarea tienes como trabajadora de Pemex y como sindicalista. Pero sin duda es tarea primordial y necesaria que se tiene que llevar. Nahum. Sí, a mí me parece que la lucha contra el charrismo y el corporativismo no puede darse de la noche a la mañana. Estamos hablando de estructuras que se perfeccionaron durante muchas décadas y que al mismo tiempo permitieron la estabilidad del régimen y del Estado. Alguien por ahí decía, si en México no hubo golpes de Estado o no hubo dictaduras militares, era porque ya teníamos estructuras muy afianzadas sobre los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pemex, yo creo que tenemos que celebrar estos pequeños avances que se manifiestan, que los trabajadores puedan votar de forma secreta, que puedan votar por secretario general, que se puedan ir arrancando de aquí y por allá contratos colectivos a una central que en su momento fue omnipotente y llenaba las plazas del Zócalo y que nadie podía cuestionar nada porque usurpaba el estandarte de la revolución. Me parece que hay que celebrar esos pequeños pasos y ver que esto es un proceso que va a tomar todavía tiempo, ¿no? Aún falta, sin duda. Pues seguiremos platicando de diversos temas sindicales. Hay mucha tela de dónde cortar.
se supone que ya va a terminar el ciclo para la aplicación de la reforma laboral y los centros de conciliación. Tendríamos que hacer un corte de caja de cómo va la aplicación de esta reforma a los centros de conciliación. Y bueno, muchos temas más que por ahí están atorados. Pero bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Sin duda nos faltó tiempo, pudimos seguir hablando, pero bueno, estaremos así hablando en otras emisiones. Muchas gracias, Nahum. Angélica. Gracias. Gracias. Saludos. Marx.